Hola, buen día, soy Lester Ordóñez y hoy les vengo a hablar sobre el tema de la persuasión. La persuasión es el arte de convencer e influir. Es un arte porque es producto de la actividad del ser humano, tratando de comunicar o expresar ideas o pensamientos, tratando de influir en los demás. Los temas a tratar serán la persuasión como tal, los términos asociados a la persuasión, el ethos, el pathos, el logos, la comunicación persuasiva, las rutas de la persuasión, el mensaje respecto al tiempo, la primacía versus lo reciente, principios de la persuasión, cómo persuadir a la gente, la importancia de la persuasión, las principales técnicas de persuasión, la influencia, la persuasión publicitaria y la resistencia a la persuasión. En primer lugar, definiremos lo que es persuasión. Es inducir, mover, convencer a alguien con razones a creer o hacer algo. Que andamos buscando es hacer que las personas hagan lo que nosotros queramos, pero de manera voluntaria. Otra definición está de que es un proceso destinado a cambiar el pensamiento de las personas, cambiar sus ideas, sus creencias, sus formas de actuar. Otro término para definir la persuasión está dado de la siguiente forma: es el proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una idea, actitud o la acción mediante significado. ¿Para qué vamos a guiar a la gente? Para realizar acciones, para tomar decisiones y para inculcarles pensamientos. Uno de los temas principales de la persuasión es la parte del convencer. Y a diferencia de la persuasión, convencer solo reside en probarle a alguien que lo que se está diciendo o afirmando es cierto, a través de datos o algún tipo de acción. La manipulación tiene connotaciones negativas en la mayoría de las ocasiones, pero simplemente es intervenir con medios hábiles en la política, en la sociedad, en negocios o en cualquier tipo de actividad para servir intereses propios o ajenos. Las estrategias de la manipulación están la distracción, crear problemas, diferir con las demás personas, tratar a los personajes manipulados como niños, imponer un pensamiento emocional versus el crítico, acudir a la ignorancia y la mediocridad de las sociedades y hacer creer a las personas que son tontas. Además, reforzar la autoculpabilidad de ser culpables a los manipulados. Influir tiene un efecto sobre alguien, sobre algo. Es poseer la habilidad de ejercer el poder sobre la gente. Términos relacionados: persuadir versus disuadir. Persuadir es convencer de algo, mientras que disuadir es quitar la convicción de algo. Persuadir está orientado a inducir a mover a alguien para hacer o creer en algo, mientras que disuadir está a inducir y mover a alguien para mudar ese pensamiento. Son términos totalmente antagónicos. Aristóteles y la persuasión. Aristóteles definió la retórica como el arte del bien decir, del buen lenguaje, de la utilización correcta del lenguaje. Decía que la retórica es el arte de descubrir en cada caso, en particular, los medios adecuados para la persuasión, y definió tres términos principales: el ethos, el pathos y el logos. A continuación vamos a ver. En primer lugar, el ethos se refiere a quien lo hace, a la parte del emisor. El pathos se refiere a la audiencia, a la parte emotiva, a los receptores, mientras que el logos se refiere a qué se dice, el discurso y al mensaje como tal. A continuación vamos a ver un ejemplo del mensaje persuasivo, como vemos, muy utilizado en las campañas políticas. Primero vamos a identificar el elemento del ethos, que es el elemento que le da credibilidad al mensaje por la reputación del emisor. Se plantea quién lo dice. En este caso es el PAN, que es el Partido de Acción Nacional en México, que le da validez o no al mensaje. El siguiente elemento a identificar es el pathos, que es el elemento emotivo y trata de despertar la emoción del público, y se plantea la pregunta ¿cómo lo dice? En este caso, el mensaje lo transmite un trabajador. Antes lo que más me enfermaba era no tener con qué pagarle al doctor, que genera algo de empatía con el testimonio del personaje. La tercera parte a identificar es el logo, que es el mensaje como tal, que es lo que se dice, que es lo que se vende. Es el mensaje explícito: 8 años protegiendo la economía y la salud de millones de mexicanos con el Seguro Popular. Explica la situación con razones lógicas. Explica lo que ha hecho el PAN para los mexicanos. Y un término adicional es el atecnoi, que es un elemento que refuerza, apoya y complementa el mensaje. En esta ocasión es un mensaje que dice acción responsable,
que es como complemento o reforzar el mensaje principal. Otro ejemplo es utilizado en las campañas políticas de Estados Unidos, con Barack Obama como emisor, Lethos, Hubble es el pathos, que es la parte emotiva del mensaje hacia el receptor, y el logo, que es el mensaje directo o explícito, que es votar por él. La comunicación persuasiva, que se lleva a cabo por un individuo con la intención de cambiar la conducta de otro individuo o un grupo de individuos. El mensaje y la forma. Es tan importante la forma como el contenido en la transmisión de cualquier mensaje. La persuasión efectiva. ¿Cuándo se va a dar la persuasión? Se va a dar cuando un mensaje comunicado logra influenciar a la gente a cambiar voluntariamente sus actitudes, sus creencias o conductas. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de comunicación? En primer lugar, el mensaje es transmitido por un emisor a través de un canal. Ese mensaje llega hacia un receptor, el cual va a tener una respuesta positiva o negativa hacia ese mensaje. Los elementos de la persuasión: quién lo dice, qué se dice, cómo se dice y a quién se dice. Traducido en el comunicador, el mensaje, el canal y la audiencia. ¿Cuáles son las características principales de todo comunicador? Para ser persuasivo, primero, la credibilidad. Debe ser una persona confiable, que perciba tener la verdad. En segundo lugar, está el atractivo y el gusto. Personas atractivas físicamente son las que mayor influencia generan. También la semejanza. Semejanza se refiere al hecho de ser iguales, o que es más fácil persuadir a las personas que son similares a nosotros. El mensaje. Son los dos tipos de mensajes principales que se utilizan en la persuasión: los racionales y los emotivos. El primero obviamente tiene que ver con la lógica y con la argumentación, y el segundo tiene que ver con las emociones, los sentimientos. Trata de conmover al receptor. El mensaje de la razón versus la emoción. Todo va a depender de la respuesta que se le dé parte de la audiencia o del receptor, y las rutas que toma el mensaje. Algunas citas que podemos definir: la verdad es siempre el argumento más sólido. Sófocles. En última instancia, la opinión está determinada por los sentimientos, no por el intelecto. Herbert Spencer. El receptor. ¿Cómo se determina la posibilidad de ser influido? Bueno, a través de la recepción del mensaje, que va a tener la atención, la comprensión y la retención, y la aceptación o no del mensaje. Ante mensajes idénticos en contenido y emitidos por la misma fuente, ¿son algunas personas más fáciles de persuadir que otras? Sí, la respuesta es afirmativa. ¿Y a qué se debe esto? Vamos a ver los factores y las características de los receptores. En primer lugar, la edad o la etapa de vida en que se encuentra, el género, sexo masculino, femenino. Las mujeres son más influenciables que los hombres debido a la parte emocional, aunque ellas son más inteligentes, pero las emociones las controlan. La autoestima, la educación, el nivel educativo que tengan, la ocupación a que se dedican, la motivación, si el mensaje les interesa o no, la cognición, que es la capacidad de percibir el mensaje. Luego, los canales. ¿Qué canal resulta más persuasivo? Algunos ejemplos de canal son el oral escrito, el audio, el video, la influencia personal, los medios de comunicación y la comunicación directa. Sin duda, la comunicación directa es el canal más persuasivo debido a la interacción directa que se tiene entre los individuos involucrados. Las dos rutas de la persuasión. En primer lugar, la ruta central está basada en los argumentos racionales, y la ruta periférica, que se basa en las sensaciones e indicios externos. Podemos ver un ejemplo en las rutas de la persuasión. La ruta central, de la audiencia analítica motivado, hay gran esfuerzo, elaboración, presenta argumentos sólidos, mientras que en la ruta periférica no es analítico, hay poco esfuerzo, incitan al gusto y a la aceptación, pero temporalmente. ¿Y qué tipo de respuesta van a tener? En primer lugar, se planteó el hecho de una campaña política con una candidata. Entonces, la ruta central, el pensamiento de la ruta central se va a basar en que el plan de Janet es sensato, votaré por ella, mientras que en la ruta periférica, Janet se ve simpática, votaré por ella. La diferencia entre el efecto de la primacía versus lo reciente tiene que ver con la forma en que es presentado el mensaje. El efecto de primacía se da cuando los dos mensajes son continuos, entonces la respuesta va a ser el mensaje número 1, que va a ser aceptado. Mientras que cuando se transmiten dos mensajes y hay un periodo de tiempo considerable entre ambos, se va a tener como respuesta el mensaje 2 como aceptado, debido a que el mensaje 1 va a ser olvidado debido a la cantidad de tiempo que hubo entre uno y otro. Los principios de la persuasión. En primer lugar, reglas que vamos a seguir: persuadir no es manipular, porque manipular es obligar a la gente.
persuadir lo persuadible. Hay cosas o situaciones que no podemos cambiar en las personas y no todas las personas las podemos persuadir de la misma manera. Analizar el contexto, el ambiente, interés en convencer. Principios de la persuasión basada en las habilidades personales: decir la verdad, persistir, nunca asumir, crear una relación o un vínculo con las personas, y hay que crear una imagen de nosotros que sea confiable. Basada en los consejos, hay que comunicar claramente, nada de lenguaje sofisticado o muy complicado. Hay que tener una buena actitud, prepararse mucho antes, mantener la calma, tener confianza y enfocarse en el objetivo. ¿Y cómo persuadir a la gente? La parte básica es primero generar una necesidad, principio de la escasez, que es lo que necesita la otra persona, elegir un momento adecuado, conocer a las personas, hablar siempre con afirmación y descansar en los 3 elementos principales: el ethos, el pathos y el logos. Explotar nuestras habilidades para persuadir a la gente. Primero, hablar muy rápido, para que ese tipo de ideas que estamos transmitiendo sea bastante persuadible, puede influenciar a las personas de manera inmediata. Hay que ser seguro y confiado, utilizar un lenguaje corporal ni mucho ni poco, sino equilibrado, mantener la coherencia, perseverancia a largo plazo. Si no se puede ahorita, se puede después. Persuadir a la gente a través de incentivos, a través del incentivo económico, la moral, alimentando los egos y utilizando las estrategias: tomar la iniciativa, ser el primero en plantear las situaciones, hacer que digan que sí, ser equilibrado, utilizar en nosotros, siempre involucrar a unas personas, buscar el consenso y usar acciones encubiertas. En la parte de los negocios hay que conocer bien el producto, si está vendiendo algo, un producto o un servicio, mantener siempre contacto visual con los clientes, sonreír, no temer estar de acuerdo, prepararse a negativas y ser convincente. El poder de la persuasión. Hoy en día la persuasión es una de las herramientas más útiles para los profesionales. A través de esta herramienta podemos conseguir sí o aceptación de los demás. La importancia de la persuasión. El ingeniero en sistema debe ser capaz de influir sobre los demás, ya sea vendiendo ideas o productos dentro del ámbito laboral. Por eso es importante la persuasión como medio para transmitir opiniones y pensamientos orientados a convencer a las personas. Como miramos, hay profesionales que tuvieron una idea, la supieron vender y se convirtieron en personas exitosas. Así que todo tipo de profesional debe saber vender sus ideas. Entre las técnicas de persuasión es no perder de vista el objetivo, evaluar el ego de las personas, encontrar lo que les gusta a ellas, aprovechar los primeros instantes de la conversación o de la práctica que se tenga, estar siempre presente, lo más recomendable, reconocer la realidad de la situación. Además, conseguir que sea una cuestión de elección, que los demás sean los que elijan, que nosotros seamos solo partícipes, hacerlo sencillo, nada de complicaciones, apropiarse del lenguaje que estamos transmitiendo, utilizar un lenguaje emocional, influir en las emociones de las personas, exponer algunas cifras, pérdidas o ganancias, y buscar aliados en caso de que sea un grupo de trabajo. También aprender a utilizar el silencio para reflexionar, aprovechar el contacto físico, no decir no, sino probemos esto. Dar rápidamente las malas noticias y lentamente las buenas, y siempre dar las buenas noticias al principio. Desacreditar las malas ideas poniendo en duda con detalles y no cambiar, sino adaptar nuestra posición. Algunos comportamientos persuasivos se basan en cursos prácticos como aprenderse el mensaje, relajarse, dar una buena primera impresión, explicar a lo que nos dedicamos, utilizar bien nuestro lenguaje corporal, saber responder las preguntas sin inventar, usar el silencio para reflexionar y finalizar con algún contacto físico. La influencia es la habilidad de ejercer el poder en cualquiera de sus formas sobre la gente, de una persona o un grupo o en un acontecimiento dado. La influencia social, que es parte de la influencia, es el proceso básico en la psicología social que recoge todos aquellos procesos en los que una persona intenta influir en los comportamientos y actitudes de otra. Queda la presión que ejerce la sociedad para que las personas actúen de diferentes formas. Acá podemos encontrar la persuasión, la conformidad social, la aceptación social y la obediencia social. El experimento de Asch es una investigación de hace mucho tiempo que se basaba en un experimento donde ponían en un grupo una persona que no pertenecía a ellos. Miraba que actuaban de diferente forma a él, sus pensamientos e ideas no eran de acuerdo a él, entonces él tuvo que adaptar sus ideas debido a que al principio de la conformidad
¿Cuáles son los principios de la influencia? En primer lugar, el de la reciprocidad, dar a cambio de lo que se ha dado. Siempre retornar lo que hemos recibido. El principio de la coherencia, ser consistente. De la aprobación social, como les decía anteriormente, ser parte de un grupo. El principio de la simpatía. El principio de la autoridad, para tener poder. El principio de la escasez tiene que ver con la oferta y la demanda. Las personas influyentes, en este caso vamos a ver Vladimir Putin, Obama, el presidente de China, el Papa, Merkel, Bill Gates, presidente de la Reserva Federal del Banco de Estados Unidos, el presidente de Arabia Saudita, el presidente de la Reserva Federal de Europa y el presidente de una compañía Walmart. La persuasión publicitaria, la meta de la publicidad siempre va a ser persuadir. ¿Qué? Para que la persona compre algún servicio o producto, porque vote por un producto, porque vote por algún tipo de político. Se basa también en los medios de comunicación. Y que en la parte comercial es conjunto de técnicas de persuasión que ya las vimos, para dar a conocer y anunciar productos a través de marcas. En la política es muy importante la persuasión. Se basa en las técnicas de la oratoria, así como lo hacía Martin Luther King o lo hace hoy Obama. Desarrollar las destrezas propias de la persuasión masiva a través de las repeticiones, patrones inversos y las figuras retóricas. Los medios de comunicación que han servido como una gran plataforma ¿para qué? Para generar estrategias persuasivas que conmueven, inquietan y provocan. Los factores persuasivos están el humor, el miedo, la culpa, la sugestión, parte subliminal, el lenguaje y las emociones. El humor, como lo podemos ver a continuación, trata de buscar risas para poder vender un producto. El miedo, tomas, no manejes, tratando de infundir un miedo en los que están leyendo el mensaje. La culpa, cuando un monte se quema, algo tuyo se quema. Serlo culpable en caso de que lo cometa. La sugestión, a que no puedes comer solo una, se refiere a que no puedes comer solo una papita de las Sabritas. Subliminal, quiero que gastes mucho para probar que amas a tu familia. Parte subliminal que se da cuando vienen las épocas navideñas y que está el consumo. Y el lenguaje publicitario, utilizar algún nombre como el de Carolina Herrera, se utiliza bastante. En este caso ponen la CH con mensajes repetitivos en cuanto al lenguaje. La parte emocional, explotar las emociones y los sentimientos de las personas, como lo hace la Coca-Cola, poniendo un bebé y una persona de edad avanzada. Está diciendo, estás aquí para ser feliz. Por último, la resistencia a la persuasión. ¿Cómo lo puede ser? ¿Cómo lo podemos lograr? A través de inducción de estados emocionales resistentes, resistirse a las emociones. Después, entrenamiento de las habilidades críticas. Por último, la inoculación, que es exponerse previamente al mensaje persuasivo. Unos tipos de mensajes persuasivos que son bastante agresivos y que a como de lugar buscan su objetivo, que es el vender el producto o servicio. Y hay otro tipo de mensajes que son reflexivos, que tratan de influir a través de emociones en las personas, tratan de hacerlas reflexionar, de hacerlas pensar de manera diferente. Y eso es todo para esta presentación sobre la persuasión, el arte de convencer e influir. Muchas gracias por su atención.